Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. El tema del día de hoy se titula A la diestra del Padre. Padre, te damos gracias por este día y sabemos que solo el Santo Espíritu puede guiar nuestro estudio en una forma en que podamos entender y en que podamos, Señor, convertir estas palabras, que son palabras de vida, en parte de nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con un texto que se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 26, y dice así: Empero, cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo y está hablando del Espíritu Santo. Está diciendo que cuando el Espíritu de verdad venga, el que procede del Padre, que es el Espíritu Santo, él dará testimonio de mí. Quiere decir que una de las grandes obras del Espíritu Santo en nuestra vida es dar testimonio de Jesús en nuestro ser, en nuestro diario vivir. Vamos a continuar con Hechos capítulo 2 y vamos a leer una gran porción del capítulo. Y quiero que pongamos mucha atención a ver de quién nos está hablando este capítulo 2 del libro de Hechos. Así que si tiene su Biblia, sáquela por ahí y vamos a leerlo juntos. Hechos capítulo 2. Dice, el descenso del Espíritu Santo. Y cuando se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Punto muy importante, unánimes juntos. Poco antes de esto, los discípulos habían estado en discordia, disputándose quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, en fin, pero en este momento ya ellos estaban con una actitud diferente. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como en el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y de hecho, este estruendo, juntándose la multitud, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quiere decir que si eran italianos, lo escuchaban en italiano. Si había gente de España, lo estaban escuchando en español. Si habían judíos, lo estaban escuchando en hebreo o en arameo, cualquiera que fuera su lengua. Dice que de acuerdo a su lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? O sea, ahí está muy claro dicho que era en la lengua propia de la que ellos hablaban. Partos y medos, elemitas y los habitados de Mesopotamia en Judá y en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las partes de África que está a la otra parte de Cirene, romanos, extranjeros, todos judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ellos mismos se dan cuenta, la multitud se da cuenta de lo que estaba sucediendo, un gran milagro. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, contestando esta pregunta que ellos decían, ¿qué quiere decir esto? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablándoles les dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho del profeta Joel.
el profeta Joel, en el capítulo 2 del libro de Joel, usted puede ver de los versículos 28 al 32, donde él habla que en esos días sucederán estas cosas, que profetizarán y todas las señales que iban a ver. Y el Espíritu de Dios está trayendo esta profecía a la memoria de Pedro. Así que es importante que conozcamos las escrituras. Pedro las conocía y el Espíritu le estaba revelando en este momento que esta era la profecía que se estaba cumpliendo. Y serán en los posteros días, hablando de esta profecía de Joel, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Habían profetas en la época esta de Jesús? Claro que sí. Cuando Jesús fue llevado al templo, presentado al templo como bebé a los 8 días de nacido, estaba Ana la profetisa y Simón el profeta. Veían, dice, y vuestros mancebos verán visiones. ¿Se vieron visiones en ese tiempo? Por supuesto, María, la madre de Jesús, era una joven en ese tiempo. Y dice, y vuestros viejos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Habían profetas? También lo habían. Y daré prodigios antes de los cielos y las señales bajo la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Pasaron señales en la época de Jesús? Claro que sí, Él resucitó muertos, sanó enfermos, liberó a los cautivos que estaban poseídos de Satanás. Ahora, cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, el cielo se oscureció, hubo un gran terremoto. Muchas de estas señales que el profeta Joel había profetizado se llevaron a cabo en ese tiempo también, y por eso es que Pedro está refiriéndose a esto y está diciéndoles, vean, todo esto ya estaba escrito. Esto no es algo nuevo. Todos debemos de revisar las escrituras y ver que así estaba. Dice, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, como los que ya estábamos hablando que hizo el Señor, que Dios hizo por él en medio de nosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado para determinar el consejo y providencia de Dios, prendiste y matasteis por mano de los inicuos y crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que lo deteniera ella. Porque David dice, ahora está hablando de también el rey David cuando él profetizó del Señor Jesús, que también está en los Salmos. Dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27, que no dejará mi alma en el infierno, ni dará a tu santo a que vea corrupción. Hiciste notorio los caminos de la vida, me hincharás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió, fue sepultado y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta, sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Vemos aquí cómo constantemente el Espíritu Santo en Pedro está dando testimonio del Señor Jesús, que fue lo que nuestro Señor Jesucristo había predicho que el Espíritu Santo haría. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios,
y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. O sea que el don, la promesa del Padre era el Espíritu Santo. En el momento en que ya el Señor Jesús ascendió a los cielos y fue verificada que nuestra salvación fue aceptada por medio de la justificación de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Padre ya envía al Espíritu Santo a testificar de Jesús en la vida de los hombres, con los dones que Él envió. Porque David no subió a los cielos, empero Él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que se ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces al oír esto, fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El conocimiento que recibieron los judíos en ese momento de darse cuenta de que definitivamente se había hecho esta gran maldad de crucificar a nuestro Señor Jesús, que era el Hijo de Dios, produjo un gran temor en esta multitud que estaba oyendo, porque el Espíritu Santo ya estaba trabajando en los corazones. Solamente cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón es que nosotros podemos sentir ese arrepentimiento, ese sentimiento de ahora ¿qué hago? Eso fue lo que ellos dijeron, ¿y ahora qué hago? Y entonces Él dice, arrepiéntense y sean bautizados y recibirán ustedes también el don del Espíritu Santo. Este capítulo 2 del libro de Hechos, como hemos estado leyendo, vemos que ¿de quién nos está hablando mayormente? Nos está hablando mayormente de Jesús, porque el Espíritu a través de Pedro está dando testimonio de quién es Jesús y a dónde está ahora, porque dice que Él está sentado ahora a la diestra del Padre. Esto para nosotros es una gran maravilla, porque nosotros podemos confiar, si el hecho de que Jesús esté a la diestra del Padre y que Él es nuestro hermano y que Él es nuestro juez y que Él es nuestro sacrificio y que Él es todo para nosotros, significa que tenemos esperanza, una esperanza viva, una esperanza bienaventurada. Veamos en el mismo, y esto debemos de apoderarnos de este sentimiento que es así como Dios lo quiere. En el capítulo 7 del libro de Hechos, el versículo 55, dice, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este fue cuando Esteban fue apedrado, el primer mártir que falleció, y él cuando le estaban apedreando vio hacia el cielo. ¿Y qué vio? Los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces, así mismo como vimos ahora en el capítulo 2 del libro de Hechos, también vemos ahí a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y en Romanos 8:34 hay otra cita referente a esto. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí, y diciendo, Padre, mi sangre es suficiente para la salvación de estas personas si se arrepienten, si aceptan mi justificación. Es una intercesión, es un símbolo de poder y de un gran poder, del poder del Hijo de Dios, del poder del Creador del universo, que es el que está ahí intercediendo para que usted y yo seamos salvos. Efesios capítulo 1,
Versículos del 20 al 22. Dice la palabra de Dios. La cual obró en Cristo resucitándole de los muertos, colocándole a su diestra en los cielos. Una vez más, a la diestra del Padre, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies, dióle por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Una vez más, la certeza de que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre como intercesor por nosotros. Y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, tanto el querer como el hacer de la buena voluntad del Padre. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 22. El cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Hay muchas citas en que podemos darnos cuenta y verificar que nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre. Ahí fue cuando Él ascendió, esa es la posición que Él tomó como nuestro hermano mayor para interceder por nosotros. Cuando contemplamos la historia de José en el libro de Génesis, ahí en los versículos, en los capítulos 40 y 42, 43 del libro de Génesis, vemos que la vida de José tiene muchas similitudes con la vida de nuestro Señor Jesús. Era como un prototipo de Jesús. José fue traicionado. Él fue traicionado por sus propios hermanos que lo vendieron y lo mandaron a Egipto como esclavo. Tremendo. Y nuestro Señor Jesucristo fue traicionado por Judas, uno de sus propios discípulos, vendido. Ambos fueron vendidos por la misma suma de dinero. José fue vendido a los mercaderes que iban camino a Egipto y Judas vendió a Jesús por unas monedas de plata. También José fue metido en prisión y Jesús fue metido en la prisión del sepulcro, pero ambos fueron liberados. Y después de que ambos fueron liberados, José fue sentado a la diestra del faraón y Jesús ascendió a la diestra del Padre. Ahora, una vez que José estaba en poder y ya había habido toda la hambruna que se había dado en la tierra alrededor de Egipto y en Egipto, los hermanos de José vinieron a comprar comida a Egipto porque estaban muriéndose de hambre. José los reconoció de momento, pero él los tuvo que probar a ver si ellos verdaderamente habían cambiado, porque habían sido terribles anteriormente, habían sido sin escrúpulos, gente mala, y entre ellos no había ese amor, esa unidad que debía de caracterizar el amor en una familia. Lo mismo sucedió con los discípulos en este tiempo. Ellos habían estado en esta rencilla, en quién va a ser el mejor y yo, esto es para mí y esto no es para usted y aquí ese tipo de cosas. Pero ahora ya después de que el Señor había muerto, había sido crucificado y había ascendido a los cielos, ya la actitud de los discípulos era diferente. Este era un tiempo de prueba que cuando leímos ahí en Hechos capítulo 2 dice que estaban unánimes, unidos, ya sabían que necesitaban el uno del otro. Y fue en el momento en que ya José se dio cuenta de que ellos sinceramente habían cambiado, que él se revela a sus hermanos y les dice, soy José, tu hermano, y ellos se asustan, ellos
temen la venganza de su hermano José. Pero él les dice, no, yo los amo, Dios ha obrado esto para bien y yo quiero que vayan y le digan a mi papá que yo estoy bien y que estoy vivo y que ahora estoy sentado a la diestra del faraón y que tengo toda esta autoridad, todo este poder. Y sus hermanos regresan efectivamente al campamento israelita y hablan con Jacob, su padre, y le dicen, papá, José vive. Entonces Jacob dice, ¿cómo me van a decir esto? ¿Cómo me van a hacer una broma tan difícil? Ustedes saben que yo casi me muero del dolor de ver que mi hijo no estaba muerto. El relato ahí podemos ver un poco en el libro de Génesis, el capítulo 45. Y es muy conmovedor, muy conmovedor. Podemos imaginar todos los sentimientos que pudieron haber pasado, perdón, no 45. Bueno, disculpe, vamos a ver aquí. Que pudieron haber pasado por la mente de Jacob, revivir el dolor. ¿Estará mi hijo verdaderamente vivo? Y vemos ahí en los versículos 26, si era el 45, 26 al 28, dice. Y dándole las nuevas diciendo, José vive aún y es el Señor en toda la tierra de Egipto. No solo estaba vivo, sino que ahora estaba en una posición de autoridad increíble. Y su corazón se desmayó, pues no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo él los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. De momento Jacob no creyó que José estaba vivo, pero ¿qué lo hizo creer? Los dones, los regalos que José envió. Le dijeron, sí, mi hijo tiene que estar vivo porque estos regalos testifican de que mi hijo aún vive. Y así fue. Exactamente sucedió lo mismo aquí en Hechos capítulo 2. Vemos que esos dones del Espíritu Santo fueron la prueba de que Jesús sí estaba reinando, de que sí era el Señor, que sí está sentado a la diestra del Padre y que esos dones fueron dados a la iglesia como prueba del poder de Dios, de la existencia y de la aprobación del Padre en relación al sacrificio de Jesús para nuestra salvación. Así que esos dones son muy importantes, todos usados para el beneficio de la iglesia en el testimonio de Jesús, porque eso es lo que el Espíritu Santo testifica de Jesús en nuestras vidas. Así que nosotros, al entregar nuestras vidas, al ser transformados, al ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque aquel que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Al entrar en el Espíritu Santo y poner tanto el querer como el hacer de su buena voluntad en nuestra vida, entonces vamos a proclamar la historia del Mesías. Vamos a proclamar la misericordia, el amor de Dios. Vamos a dar una voz clara cuando dice, el Señor viene pronto, prepárese para esa venida. Y sabemos que ese poder que Dios ha prometido, ese mismo poder que el Señor Jesús recibió y que Él dijo, yo os daré el poder y yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Cada día cuando usted se levante, cada momento en que usted empiece cualquier cosa que vaya a hacer, acuérdese de ponerse esa armadura del Espíritu Santo para poder testificar de lo que Dios tiene para usted en esta vida. Y acordémonos, en medio de las dificultades, en medio de nuestras angustias,
Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él está ahí para defendernos, para ayudarnos, para levantarnos cuando no podemos. Así que agarrémonos de la mano todopoderosa del Señor y permitamos que sus dones funcionen en nuestra vida para ayudar a otros. Que Dios le bendiga.